Bueno, vamos a comenzar con la primer clase del curso de agronegocios de la Facultad de Ciencias Económicas. Como les comentaba en la presentación, mi nombre es Sebastián Albertoli y vamos a ver, lo primero es el concepto de agronegocios. Decíamos que, bueno, antes que nada vamos a comentar que vamos a utilizar la bibliografía de agronegocios, empresas y emprendimiento del autor Manuel Álvaro Ledesma. En este caso vamos a utilizar la unidad número 1 y 2. Y para empezar tenemos que hablar del concepto de agronegocios. Decimos que Davis y Goldberg en 1957 lo definen como la suma total de las operaciones involucradas en la manufactura y la distribución de la producción agrícola, operaciones de la producción en el campo, en el almacenaje, procesamiento y distribución de los commodities agrícolas y las manufacturas hechas con los mismos. Esto reveló de manera incuestionable el peso que tiene la actividad agrícola en su totalidad sobre el Producto Bruto Interno. Bueno, acá dos conceptos que tenemos que prestar atención. El primer concepto que da nombre a este curso es el de agronegocios. ¿Por qué se habla ahora de agronegocios a raíz de esta definición que dan Davis y Goldberg? Básicamente porque siempre hubo una mirada del campo como de un establecimiento o de la actividad propia que hacen los productores. Sin embargo, Davis y Goldberg nos dicen, no, mirá, el campo lo tenés que ver como una cadena de valor, donde cada eslabón forma parte de un establecimiento agropecuario, de la actividad agropecuaria. Por ejemplo, vemos en el caso de la producción, alguien que haga alimento, produzca alimento, forrajes para engordar animales. Decimos, bueno, hay investigación, desarrollo sobre la producción de semillas, luego esas semillas se van a vender por laboratorios a los productores, estos productores las van a comprar, quizás en forrajerías o en lugares donde se utilicen para comprar este tipo de productos. Después las van a sembrar, van a producir el forraje, se lo van a dar a los animales. Estos animales van a ser vendidos en frigoríficos y luego esos frigoríficos lo van a vender a carnicerías y mercados locales o quizás lo van a exportar. Entonces, la cadena, el conjunto de todas estas actividades económicas se lo denomina como el concepto de agronegocio. Es decir, cuando yo hablo del sector de ganado, de carne, de producción de carne, tengo que hablar, de acuerdo al concepto de agronegocio, de todo la cadena de valor que incluye la carne. Y después otro concepto que vemos acá es del Producto Bruto Interno, que es un concepto de cuentas nacionales relacionado con la macroeconomía. Y el Producto Bruto Interno nos dice que es la producción de bienes y servicios, por lo general producidos durante un año, donde esos servicios se miden en bienes finales y a precios de mercado. ¿Para qué se utiliza? Bueno, para saber la actividad económica que tiene un país. Por ejemplo, si comparamos la producción del 2023 con el Producto Bruto Interno, con el del 2022, y se ve que el del 2023 es superior en valor al del 2022, entonces nos está diciendo que la actividad económica del 2023 fue superior a la del 2022. Básicamente sirve para eso, ¿no? Entonces, el concepto de agronegocio dice el trabajo mencionado, llama la atención la capacidad multiplicadora que posee el sector agrícola para la creación del valor, con un porcentaje agregado del Producto Bruto Interno. Este trabajo constituyó de manera decisiva a que la sociedad en Estados Unidos y posteriormente en el mundo comprendieran el rol fundamental que cumplen los agricultores como compradores de insumos para el agro, como proveedores de materias primas para la industria y como dinamizadora de servicios, generando de ese modo un efecto positivo sobre la economía total. En 1968, Goldberg nuevamente escribe un sistema de agronegocios de commodity, Agrobusiness Commodity System, engloba a todos los participantes involucrados en la producción, procesamiento y marketing de un único producto agrícola. El sistema incluye proveedores de insumos agrícolas, agricultores, operadores de almacenaje, procesadores, mayoristas y minoristas involucrados en las sucesivas etapas de un flujo de commodities,
desde los insumos iniciales hasta el consumidor final. Entonces, acá, por ejemplo, vemos la cadena de valor de la carne ovina en el Birch, un trabajo que realicé ya hace algunos años, y donde vemos que hay eslabones. Esos eslabones están enumerados como insumos, producción, faena y distribución y comercialización. Y por otro lado, hay actores y hay actividades en cada uno de los eslabones. Entonces, vemos que en el eslabón de insumos, los actores son fardos de alfalfa de producción locales, granos de maíz, sorgo, forrajero local, alimento balanceado de granos provenientes del norte del país, forrajerías locales, compra de ovejas de refugio, animales flacos a los sistemas extensivos laneros, veterinarios locales, talleres de maquinaria, y las actividades venta de insumos y alimentos, venta de ovejas de refugio y capones flacos, venta y reparación de máquinas agrícolas, venta de instalaciones agropecuarias, sanidad animal. También podemos ver el eslabón de producción, donde están los modelos de producción de productores que hay en el Birch, hay 4 aproximadamente, se pudo estimar, generalizar en 4 modelos: ganadero pequeño con venta de alfalfa, productor pequeño con venta de alfalfa y ganado, gran productor de alfalfa y ganado, encierre de corral o feedlot, y las actividades son labranza de terrenos para siembra, cortes y enfardado de alfalfa y de maíz, engorde de animales, preparación de instalación y maquinarias agrícolas. Después tenemos la cadena 3, que es la faena de distribución, con frigoríficos en ciclo 1 con tránsito federal, a otros con tránsito provincial, mataderos municipales y cueros. Y por último, la comercialización, que se realiza en supermercados, carnicerías, venta directa y barraca local, ¿no? También estamos hablando que ahí entran lo que son cueros y lana. Entonces vemos acá cómo funciona una cadena de valor, en este caso ovina del Birch, con sus eslabones, y todo esto, todo lo que conforma este concepto de agronegocios que nos habla Davis y Goldberg, nos dice que como si nosotros queremos medir económicamente la carne ovina del Birch, con un concepto de agronegocios tendríamos que medir todos estos eslabones de las cadenas, ¿no? Entonces, el concepto de agronegocio, Goldberg dice, se abarca principalmente a los aspectos de coordinación del sistema, entiende que la coordinación comprende los distintos mecanismos de interrelación de los eslabones involucrados en el sistema que facilitan la capacidad de satisfacer a los consumidores. Dice, para comprender el modo en que se lleva a cabo la producción moderna de alimentos y de los distintos productores del agro, es necesario extender la mirada más allá del sector primario, introduciéndonos en otros sectores como el secundario y el terciario del sistema. Hoy en día la población se alimenta y satisface la mayoría de sus necesidades merced a la acción de un conjunto heterogéneo de agentes que operan en las distintas etapas. Un vasto complejo de empresas y operadores engloba a la producción, la distribución y el consumo de alimentos y otros productos agrícolas. Como ven, tenemos que ver no solamente el sector primario, sino también ver otros sectores como el secundario y el terciario, económicos, y ver como una cadena, ¿no? Donde hay eslabones. Eso es el concepto de agronegocios. Dice, dentro de este complejo operan distintos agentes económicos que actúan en las diferentes etapas productivas, industriales, comerciales, de servicios, transporte y distribución. Estos agentes operan en un espacio propio donde imperan ciertas instituciones dentro de un ámbito jurídico y organizacional determinado. Vemos la cadena de valor agrícola, por ejemplo. Este proceso es producto de determinadas restricciones biológicas y naturales. Esto es importante resaltar. La actividad agropecuaria está determinada por restricciones o procesos biológicos. Es decir, si yo soy un cerecero y produzco cerezas, por lo general en nuestra región se cosechan entre noviembre y marzo. No tengo disponibilidad todo el año, ni tampoco tengo disponibilidad cuando yo lo desee, sino que hay un ciclo biológico que tengo que respetar. Entonces, esto muchas veces genera restricciones en el negocio, digamos. No tengo disponibilidad permanente de cerezas como para comercializarlas y para que me quede bien, cómodo en mi negocio.
Y esto es algo importante que hay que resaltar dentro de lo que son las cuestiones agropecuarias, porque tengo cuestiones biológicas, como decía, naturales, que tengo que respetar. La cadena de valor agrícola, dice, el concepto de cadena de valor agrícola abarca básicamente 4 pasos: la preproducción, la producción agrícola, la postproducción, el consumo. En esta cadena se advierte un flujo físico de entrega de bienes y servicios y su contraprestación a través de un flujo monetario. El monetario parte desde la demanda y el físico desde los eslabones del agro. Entonces, para que nos quede claro, hablamos de una cadena de valor, por ejemplo, como veíamos recién, es la cadena de la carne ovina, donde esa cadena va a tener distintos eslabones. Estos eslabones están conformados por un grupo de actores económicos que realizan actividades similares, que tienen procesos de generación de valores similares, que poseen derechos propietarios sobre un producto o servicio en un estado de valor definido, que transfieren ese producto a los mismos clientes y reciben insumos de los mismos proveedores. Entonces, como veíamos en esa cadena de valor de carne ovina, tenemos, por ejemplo, los productores, tenemos los frigoríficos, tenemos los supermercados, tenemos la gente que consume la carne ovina, aquellos que producen, por ejemplo, los sistemas ganaderos extensivos, donde se compran los animales para engordarlos dentro del birch. Bueno, todo eso conforma la cadena de valor de la carne ovina. Acá vemos, por ejemplo, una cadena de Mr. Pollo, que es una empresa que produce pollos muy importante, no recuerdo si está en Perú o en Ecuador, y por ejemplo vemos todo el eslabón, ¿no? Todos los distintos eslabones que tiene esta cadena. Dice, investiga, Pronaca investiga, desarrolla semillas de calidad en su centro de investigación y desarrollo sostenible, que es la Josefina. Pronaca brinda crédito directo, insumos de calidad, asesoría técnica y compra total a sus agricultores integrados. Es decir, que Pronaca, que es la empresa, brinda asesoramiento, le da un tipo de semilla para que los productores produzcan maíz y ese maíz se le da se alimenta a los pollos. Luego se hace el procesamiento de pollos, luego se distribuye y se vende en aproximadamente 1,5 millones de hogares, de familias, ¿no? Entonces vemos toda esta, en este caso, Pronaca con su producto estrella, que es el Mr. Pollo, cómo trabaja en toda la cadena para producir su producto, que es el pollo parrillero, lo mejor posible. Entonces, una cadena de valor agrícola, dentro de un eslabón existen procesos de generación agrícola de valor, los cuales constantemente están transformando a través de procesos de innovación. Vemos, por ejemplo, que hay un flujo monetario, ¿no?, de dinero, y hay un flujo de bienes, ¿no?, bienes de capital para el agro, investigación y desarrollo, que sirven a la producción agraria. Luego hay industria alimentaria, bueno, con la producción agraria se procesa, por ejemplo, en el país podemos referirnos al aceite, ¿no? Hay productores de maíz, productores de soja, que luego hay otra industria que produce el aceite, se distribuyen y luego se venden al consumidor final. Entonces, la cadena de valor del sistema agroindustrial no solo reduce las materias primas, no solo se reducen las materias primas originadas en la agricultura, el tema es más complejo y abarcativo. Por ejemplo, los fertilizantes, proveen un ejemplo interesante, estos forman parte del eslabón de la preproducción, pero constituyen a su vez una subcadena de valor. En esta se advierte la presencia de petroquímica y del gas, por un lado, y de la minería por el otro, en ambas vertientes. La materia prima está compuesta por recursos naturales. El análisis convencional pretendía, a través de una visión fragmentaria y centrada en los sectores horizontales, entender el mundo de los negocios agrícolas y su contexto. Esta visión solo solía hablar, por ejemplo, de la producción agraria como un fenómeno que nace y muere en un establecimiento rural, ¿no? Pero se trata de una visión de fuerte arraigo en la Argentina que poco tiene que ver con la realidad. El concepto de cadena de valor apunta a abarcar las relaciones existentes entre las distintas partes que conforman un todo dirigido a satisfacer las necesidades
Y entonces acá, por ejemplo, vemos el sistema agroindustrial, donde todo este sistema conforma una cadena, ¿no? El sistema agroindustrial, con distintos eslabones, que se puede ver de esa manera. Industrias de insumo y bienes de capital, servicio, investigación y desarrollo, la producción agrícola, que incluye lo pecuario, las industrias agrícolas, preservación, conservación y transformación, distribución, comercialización, distribución mayorista, distribución minorista, logística, publicidad y promoción. Vemos toda una relación de distintas actividades económicas que tienen que ver con la cuestión agroindustrial. Entonces, es otra visión que considera que las diferentes etapas de las cadenas agroalimentarias se articulan a partir de la demanda para alcanzar un proceso de competitividad creciente. Esta concepción se centra en la eficiencia necesaria en cada una de las etapas, porque para lograr una calidad satisfactoria se requerirá acceder a la calidad total. La coordinación es la capacidad de relación que existen entre un eslabón y otro de la cadena. Entonces acá vamos a ver dos conceptos que son importantes. La clasificación de los productos originarios del campo. Los agronegocios se refieren a productos originarios directamente del campo y se clasifican en el siguiente. En commodities, que vamos a ver qué es un commodity, y en productos diferenciados o specialties. Los commodities son los que se relacionan con las materias primas agropecuarias, que constituyen insumos para el procesamiento industrial. Por ejemplo, el trigo, el maíz, la soja, ¿no? Son los commodities, tienen precio de pizarra, son de mercado transparente, son productos homogéneos, ¿no? Entonces, ¿por qué son homogéneos? Y porque yo puedo producir un trigo de una variedad y va a ser igual a la producción de otro trigo de la misma variedad producido en otra región, ¿no? Tiene esa particularidad y tiene un precio de mercado, es decir, yo puedo saber, por ejemplo, cuánto más o menos es el precio, o sea, no, más o menos no, exactamente, porque hay un precio de pizarra y hasta puedo saber cuánto más o menos va a ser el precio futuro de estos productos. Pero no pasa lo mismo con los specialty o los productos diferenciados, que son aquellos productos referidos con cierto valor agregado, elaboración y diferenciación, cuando llegan al consumidor que un elevado nivel de empaque y acondicionamiento. Por ejemplo, un frasco, un paquete de galletitas que está hecho con, supongamos con, no sé, el paquete de galletas criollitas, ¿no? Tiene un empaque, tiene unas características que lo hacen diferentes a otros productos de similares características. Entonces tenemos los commodities agropecuarios. Dice la clasificación, cuando se trata de un negocio de commodity, la interacción entre las partes suele realizarse por vía del mercado de la competencia perfecta, ejemplo, mercado de granos, como decíamos, soja, trigo y maíz, y las características, precio de mercado, es decir, tiene un precio de referencia, un precio de pizarra, producto homogéneo, es un producto con similares características, ya lo hablamos, puedo producir trigo en una región de una determinada calidad y si produzco trigo en otra región de determinada calidad, va a ser más o menos lo mismo. Mucha cantidad de demandantes, mucha cantidad de oferentes y no existe barrera de entrada ni de salida. Es lo más parecido a lo que se denomina en economía competencia perfecta. Y los productos agropecuarios diferenciados, ¿no? Dice, cuando se trata de productos diferenciados, la relación entre los distintos eslabones va adquiriendo formas de diferentes ejemplos. Por ejemplo, el caviar, la centolla roja. Las características son mucha cantidad de demandantes. Producto diferenciado, es decir, hay diferencias en lo más, quizás en el paquete, en el packaging, pero hay diferencias. Imagínense cuando yo entro a un supermercado y entro a la góndola donde hay paquetes de fideos. Son todos videos, pero en realidad son diferentes, porque tienen paquete diferente, porque tienen calidades diferentes, porque justamente tratan de que ese producto se diferencie del resto. Este es el esquema de negocio para este tipo de productos. Hay cantidad de oferentes y hay cantidad de demandantes. Es lo que se denomina, por lo general en economía, como competencia imperfecta, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy. Les voy a dejar también unos videos
para que ustedes los miren relacionados a la temática y nos vemos en la clase número 2. Saludos.